Allinchamusos kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej kasani. Qankuna yachankichis ña España llaqtamanta pachapalarimsaykichis noqaypata sutiy Maggie. Kunan aparimsaykichis kay hatun takiy runas los jaibas nisqata imarayku tawa suscriptor mañarimunku takiy kay takiy runaspata paykuna kanku kay suscriptorespa sutintaqa qhalimusaq paykuna kanku King James, Pato Macabro, Margot Petunia, Ernesto Garces paykunarayku qhawarikusun takiyta kay takiy runaspata. Hinallatataq ñawripusaykichis kay imachus kay Googlepi wakin runas tapurikunku pichus jaibas nisqa chaykunas ñawripusaykichis qankunapis yachanaykichispaq chayman hina astawan ñawpaqman yachasun sumaqta kay takiy runaspata. Hinallatataq apachiymunani hatun napaykunata hatun q'api makita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaskita apachimuwanku paykuna kanku Miguel Omar Quintana, Patagonia Argentina, Zulma de la Luna, Diego Fajardo, Miriam Muñoz, César Miranda, Juan Miguel Soria Vera, Juan Marcelo Martínez Flores, Engiel, Nabil, Claudia Carballo, Fabio Ferreira, Pablo M, Fabio Moza, Zulma de Luna, Soria Vera y Efudo Ishido. Paykunapaq hatun q'api makita hatun napaykunata kunan p'unchay apachini qhawarichunku kay canalpi chay chika videos karisan paykunapaq chantapis ima takiytachus qhawari uyari munanku paykuna mañamuchunku noqa apamunaypaq qhawarikunanchispak tukuy chayman hina astawan ñawpaqman risun kay takiy runaswan kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Los Jaivas a petición de 4 suscriptores. Los nombres de los suscriptores son King James, Pato Macabro, Margot Petunia, Ernesto Garcés. Por ellos vamos a ver una de sus canciones de Los Jaivas. También voy a leerles a algunos usuarios que hacen preguntas en Google y nosotros también vamos a leerlo para enterarnos, ¿no?, de qué son esas preguntas. Así también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden y aparte que se han suscrito y me han enviado un mensaje al canal. Ellos son Miguel Omar Quintana, Patagonia Argentina, Zulma de la Luna, Diego Fajardo, Miriam Muñoz, César Miranda, Juan Miguel Soria Vera, Juan Marcelo Martínez Flores, Engiel, Nabilo, Claudia Carballo, Fabio Ferreira, Pablo M, Fabio Moza, Zulma de la Luna, Zulma de Luca, Fudo Ishido. Que sean bienvenidos todas esas personas que se han suscrito y que participan constantemente con sus mensajes en el canal. Y también aquellas personas que no les mando, no les saludo o no menciono sus nombres, pero que estén suscritos en el canal, es porque yo no quiero, no es que no quiera, sino es porque no me llega la notificación de su suscripción. Así también les agradezco de todas formas que formen parte de este canal. También les invito a que vean la cantidad de vídeos que tenemos aquí en el canal. Pueden ir viendo poquito a poco y así también pueden ustedes pedir las canciones de sus artistas preferidos y así seguir disfrutando de la música folclórica o en otros géneros también seguimos escuchando aquí. No hay, ¿cómo les puedo decir? No hay un solo género en la cual nos regimos, sino podemos explorar todos los géneros musicales. Bueno, dice otras preguntas de usuarios, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los jaivas en la música chilena? Los jaivas, que alcanzaron fama ante su experimental fusión de sonidos tradicionales de Chile y la picardía del rock, han consagrado himnos musicales de escala internacional. Para muestra, Mira Niñita, Cuero y Piel, Todos Juntos, entre otras canciones que denotan influencias notables de jazz y ritmos latinoamericanos. Bueno, ahora es una pregunta que se lo he leído. Si quieren ustedes más adelante vamos a ir así aprendiendo un poquito más de los jaivas cada vez que veamos sus canciones o escuchemos. Ahora vamos a irnos al vídeo.
Los Jaivas nos van a cantar Canción del Sur. En quechua sería Taki Collamanta, porque son puntos cardinales. Este es Inti o este es Onti. Eh, Norte es Chincha y sur es Colla. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar. Taki Collamanta. Y como siempre, lo que yo entienda, lo que sienta con respecto a la canción, les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Uyarispa sumaq kaytakita, chasquita pachimuay, chichantaña ahorita uno chista. Para empezar, muchos quizás no prestan atención a la portada. A mí me gusta mirar casi en todo y quiero sentir la verdad en todo lo que es este grupo porque son los máximos exponentes de la música progresiva, se puede decir como se los llama, ¿no? Cuando hacen mezclas de instrumentos, de sonidos, de ritmos, ¿no? De todo eso. Aparte de eso, yo aquí veo el mundo, porque se ve parte de un planeta aquí, pero para mí es el mundo y aparte todo lo que es el espacio, todo, ¿no? Estamos ahí y viendo que dentro de ese mundo están los jaivas, ¿no? Representaban por esta persona que está con un instrumento y tiene las alas. Eso quiere decir que este álbum les ha llevado a lo más alto de todo lo que quizás ellos esperaban. Eh, Les ha llevado a la cumbre de todo lo que es la música latinoamericana, la música ya sea internacional, ¿no? Es por eso que son conocidos a nivel internacional y han sido unos exponentes y son unos exponentes magníficos en la carrera que ellos tienen que transmitir la música y mediante la música contar historias. Porque en todo lo que es Sudamérica, el cóndor es un representante, el máximo exponente que vuela por las cordilleras, es el gran conquistador, ¿no? Es por eso que yo entiendo que han conquistado el mundo con este álbum. Es su comienzo y hasta hoy en día, pues yo tarde que les he descubierto, pero no me arrepiento de seguir escuchando sus músicas porque voy aprendiendo mucho de ellos. ¡Buah! Su música es, no puedo describir con una palabra, sino es solamente se siente. Eso es lo que siento con la portada. No sé si ustedes sienten lo mismo o no sé si alguna vez se han puesto a analizar, pero ahí ya les he comentado. Ahora vamos a empezar a escuchar la canción. Canto del alma, dulzura mía, como una luna por la garganta quiere salir. También se va. Empezó con el piano, luego la guitarra,
Luego había un teclado y un sintetizador, se puede decir, entre mezcla de eso, no sé. Eso es lo que he sentido. Aparte de una guitarra normal, se puede decir, y una guitarra eléctrica, ¿no? Yo creo que el que canta es Gato, si no estoy mal, o- no lo sé. No quiero tanto profundizar de quién toca, de quién no toca el instrumento. ¿Por qué les comento? A mí me importa más todo lo que transmiten ellos al unísono. Porque si yo solamente digo, ay, me gusta la voz y no sé qué, es como despreciar a los demás. No, este grupo no solamente hace la voz, sino hacen todos los integrantes. Y eso es lo que les da fuerza, porque una voz sin instrumentos, sin nada, tampoco es nada. Y solamente instrumentos sin voz tampoco no tiene sentido. Y entonces, al unísono, cuando ellos hacen esta hermosa canción, ¡guau! Es, es lo máximo. Yo, yo siento que esta canción ha sido creada pues una vez ya que se han retirado, ¿no? De Chile y se han ido a Argentina. Y en todo ese tiempo yo creo que han viajado por todas partes, no sé si parte de Argentina, algunos lugares, en conocer otros ritmos y otras cosas para mezclar, porque dice, quiero el canto de mi alma, quiero, o sea, es como decir canto de mi alma, es como decir el canto de todo Sudamérica, se puede decir, porque tiene alma, tiene esencia, quiere salir, quiere, es como decir, no quiere callar lo que siente, quiere expresar, pero no solamente expresar para un país, sino expresar para todo el mundo, hacer una música que guste a todos, no solamente un país, no quieren que se identifique solamente un país con esta canción, sino que se identifiquen todas aquellas personas que alguna vez han sentido ese dolor de no estar en su tierra, de no estar eh, creando, ¿no? No sé, canciones para su pueblo, pero ellos han creado canciones para el mundo. Eso es lo que entiendo con esta canción. No sé si es ustedes lo mismo que entienden, pero eso es todo lo que a mí me transmiten. No ganin llaqtamasis kay takirunas imaynatachus takimun nin taki kay espíritu nin suma alma mana yuyanichu imaynatachus nikum astawan yapaqman yuyarisaqcha. Chayni munaspa noqapaq kay imaynatachus kay tukuy suyus kay Sudamericapi imaynatachus paykunapis gobierno militares karqay. Chaymahina sunqunmanta taki paykuna ruwanku chayraykus imarayku tukuy suyuspaq ruwan kay pacha enteropaq ma huk suyullapaqchu ichapis paykuna ma llaqtankupichu karqanku llaqtankuman lluqsinku waq llaqtaman Argentinaman Argentinapita paykuna takispa rirqanku tukuy laya llaqtasman chaymanta tukuy laya llaqtasmanta riqsinku tukuy yawar ayllospi imaynatachus takirikunku chayman hina hap'ikunku paykuna takiykunas chayman hina chaqruytawan takimunku kay hina k'acha takiyta ma huk suyullapaqchu nikichik ¿sí? Kay pacha enteropaq takirikunankupaq uyarinankupaq imaynatachus kay siminmanta tukuy ima kawsasqankuta rimarimusan sunqun hukmanta pacha chay noqaman anchata munani yuyarikuyta, munani kay sunquypi qhipakunanta imaraykus sumaq takiykunan uyarinallapuni.
calor, noches y luces traen la voz del firmamento, la cordillera alta me espera sobre las nubes, fue el aliento sobre las nubes, fue el aliento. Es una canción que te recorre todo el cuerpo, no solamente la mente, sino el cuerpo entero. Es como si te transmitiera todo lo que ellos han tenido que pasar para llegar a la cumbre, ¿no? Volar, echar a volar las alas, tenían que abrir porque no había de otra. Quizás tenían contratiempos, que no lo sé, pero siento eso porque querían a toda costa salir, explorar otros mundos. Quizás fue en ese momento que ellos salieron también de Argentina para el lado de Europa. Quizás querían explorar, hacer conocer lo que ellos llevaban dentro. Es un grito de nostalgia y al mismo tiempo de querer decir, estamos aquí. No sé cómo explicarles. Ahora mismo no sé, yo ya me pongo, solamente me pongo a escuchar y imaginarme cosas, pero es una canción que cuenta pues muchas cosas. Yo no sé cómo transmitirles a ustedes, solamente es mi sentir. Es una emoción tan grande, es muy grande y es muy hermosa. No harini llaqtamashis kayta kisunas. Imaynatachus takimunku pataman wicharimunanku apuspatanta phawaymunanku paykuna ichapish lluqsimunarqanku llaqtankumanta ichapish chay pachaña lluqsimurqanku kay Europa laduman riqsinankupaq kay takiyninta ninankupaq nuqayku hina takikuyku uyariwayku nispa tukuytay charaykush tukuy munakunku pichus riqsinku paykunata takiyninta waqarikunku nuqa hina nuqaqa waqarini imaynatachus kay ukhuypi ma atinichu niyta imaynatachus kay ukhuypi sintikuni ancha llaki chayman hina ichapish paykuna ñaqariypi karqanku mayachanichu kay takiyni hina chamuwan kay sunquyman kunan uyarina.
cuando hace las notas del piano, es como si fuera una música en trance. Es como si te estuviera llevando por un mundo que quizás es la primera vez que estás descubriendo, pero te te eleva tanto que al mismo tiempo es como si tuviera miedo de caer, pero eh, esa sensación se siente. No sé ustedes, pero eso es lo que siento. Noqanini llaqtamasisqa imaynatachus piano tukamun, chay patamanpis hina huqarisankimanki. Chanta manchikunki urmay atinkichis manachu qhawari mana uraman qhawari atikunchu. Chay hina noqa sintikuni kay ukhuypi. Ichapis kay takiy waq pachaman apawanman hina chayta kay umaypi t'ukuni imaraykun hinata kay takiy uyarispa kay hina noqa waqani mayachanichu. Kunan uyarikunaya. La cordillera alta me espera sobre las nubes. Huele el aliento sobre las nubes. Huele el aliento. Huele el aliento. Van a disculpar, gente. Es maravillosa esta canción. Uf, es un viaje total, como se puede decir. Hay dos cosas que no. Puede ser la cordillera, o el viento, todo eso entre las nubes. Puede ser el vuelo que han tomado ellos, o puede ser el retorno que han tenido cuando volvieron a su país. Hay muchas formas de entenderlo. Mi manera de entenderlo es eso, de que es simplemente ellos han querido demostrar lo que sabían hacer, de contar historias en sus canciones. Y esta música no solamente pertenece a un país, no sean egoístas, hermanos chilenos. Esta música es internacional, es para la humanidad. Compártanlo, no se adueñen, compártanlo porque es una canción que llega, pero llega en el más profundo de una persona como a mí me ha llegado. Espero que lo disfruten muchas personas como yo lo he disfrutado, quizás de diferente manera, pero lo disfrutarán. Noqanini llaqtamansis kay takiy chay hina k'achita imaynatachus paynin apuspa tanta phuyup chayta ñapis kay takiy lluqsimuy munanmi. Noqanini ichapis paykuna hina takirqankuni waq llaqtasman rishaspay takirimunankupaq phawanku nisun. Ichapis Guatemalman kutimunku llaqtankupi phawaspa kikillantataq takiymunarqanku. Chayta noqa kay ukhuypi sintikuni. Chaymantani ichapis kay takiy
chay chica hina k'achito chay chica sumaq ama kay wawqiykuna chilenos hap'ikuychischu nini tukuy runa masinchikwan kay takiyta uyarina yachananku tiyan imaynatachus kay takiy runa takinku chay hina sumaqta ichapis wakinkuna uyarispa waqanqakunuqa hina ichapis mana pero uyarichunku nuqa kay Camallakachu llaqtamanshi nuqa saqirasaq kay Linda maypichus uyarisanchis kay takiyta qankuna qhawarikamunaykichispak kay uyarikunaykichis chayman hina nuqa hina t'ukurikunaykichispak ama qhipakuychischu chantapis ima takiytachus uyariyta qhawarimunankichis mañamuychis chayman hina nuqa apamunaypaq gente como siempre voy a dejar el link del canal que estamos viendo este video escuchando para que ustedes vayan a escuchar sin ninguna interrupción mía y lo disfruten como yo lo he disfrutado. Y la verdad, gracias por hacerme conocer a este grupo maravilloso. Y lo siento por las lágrimas. Bueno, hasta aquí, hasta otro video, gente. Y no se olviden, como siempre, de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir disfrutando de la música. Ay, gente, hasta otro video.